Salir y buscar oportunidades, ya, porque creo que las oportunidades no solo vienen a vos, se forjan, se trabajan y se luchan para llegar a ellas. Y pues, estando acá en Costa Rica, yo digo, bueno, tengo que buscar qué hacer, ya, tengo que buscar qué hacer y en ese momento cuando uno atraviesa sus ciertas crisis emocionales, ¿verdad? De desprendimiento y demás, pues digo yo, tengo que continuar mi carrera universitaria, que era uno de mis principales anhelos, propósitos que tenía. Ya. Bienvenidos a este podcast de Opportunity U en Acción Universitaria Radio. Esto lo vamos a estar transmitiendo todos los días de semana, normalmente los martes, en las redes de Acción Universitaria, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y nos pueden encontrar en varias de las plataformas que les hemos mencionado. Bienvenidos entonces a Opportunity U. Jóvenes, vamos a comenzar a conocer oportunidades. Bueno, y hoy, por cierto, hablando de oportunidades, me encuentro con José Morales, que es un gran amigo. Además, es un gran activista por los derechos humanos y también es un becario de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Para ello, hemos dispuesto a nuestro nuevo invitado justamente para conversar un poco, para ver si es cierto el asunto de las becas en universidades privadas. Porque, por ejemplo, estamos acostumbrados, yo soy de universidad pública, y en la universidad pública vos accedes a becas después de haber hecho un examen de admisión. Entonces, normalmente tenés un escepticismo, no sabemos realmente si en la universidad privada esas becas son reales. Normalmente hay una concepción a veces de que la universidad privada es una especie de negocio de educación, ¿verdad? Hay una concepción así, no es que sea la mía, pero hay una concepción de ese tipo. Entonces, queremos romper con ese mito, si es que acaso es un mito, eso lo vamos a ir descubriendo hoy. Pero primero que todo, queremos conocer un poquito de José Morales también. Queremos conocer a nuestro invitado, contarnos un poco cómo te viniste de Nicaragua, cómo surgió esta idea, qué pasó con tu carrera anterior, tuviste una carrera anterior. Contame un poquito de eso, contanos. Bueno, estamos con nuestro invitado José Morales. Pero, José, primero que todo queremos que la gente te conozca y que sepa por qué es importante que te hayamos invitado a Opportunity U, ¿verdad? Y por qué valía la pena justamente invitarte a Opportunity U. Entonces, en esto quisiera preguntarte, ¿qué te trajo acá? ¿Qué te trajo a este momento de tu vida? ¿Por qué estás aquí? Y bueno, contanos un poco de tu historia, queremos conocerte principalmente. Bueno, gracias Edgar, aprecio mucho pues este recibimiento, este caluroso recibimiento que me has dado también y aprecio la invitación de Acción Universitaria. Yo creo que como jóvenes debemos de apostar por más espacios como estos, donde podamos contar historias de inspiración, historias de superación, pero historias de dolor también, que vale la pena contar dolor, vale la pena también contar por todo lo que hemos pasado y darnos cuenta hoy dónde estamos. Importa contar por todos los desiertos que hemos atravesado para poder estar, digamos, hoy contando esto, ¿no? Bueno, José Morales es originario del municipio de Dirá, departamento de Granada. Tengo 26 años y, bueno, remontándome un poco a mi etapa, en mi momento de siendo universitario en Nicaragua, antes de la crisis sociopolítica de abril, era estudiante de comunicación y relaciones públicas en UCC Managua y estaba en cuarto año ya casi por culminar la carrera. Pero pues nos encontramos, ¿verdad?, con toda esta ruptura y con todo este episodio que, por muy trágico que pudo haber sido para cada uno de nosotros, pues también nos ha regalado cierta esperanza, nos ha regalado también cierta resiliencia, ¿no? Y pues a partir del 18 de abril en adelante, yo creo que la vida del 99.9% de los nicaragüenses, específicamente de nosotros los jóvenes universitarios, pues cambió. Y cambió para bien, cambió también de cierta manera
para poder encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con nuestras metas y propósitos, ¿no? Contarte un poco también durante este proceso, ¿no?, de exilio, que es importante también mencionar que muchas veces creo que se idealiza un poco el tema del sufrimiento, un poco también el tema de la superación. Yo creo que es muy importante partir de esta premisa porque yo creo que cada joven que se tuvo que exiliar, cada familia, cada adulto, cada niño, cada niña, pasó sus propias trincheras de sufrimientos, pero también ha tenido superación en cualquier espacio de su vida, emocional, académico, laboral, profesional, espiritual, etcétera. Y yo creo que yo soy muy creyente que cada quien ha abrazado su propia realidad, pero también ha abrazado sus cruces, ¿no? Y ha sido no solo una cruz de sufrimiento, sino una cruz de esperanza. Entonces, el que me ha traído hoy acá también ha sido ese proceso de crisis sociopolítica, pero que me ayudó a poder, de cierta manera, ¿verdad?, encontrarme con mi propia historia, con mi propia realidad y con mi propia metas y propósito. Si en Nicaragua se me arrebató el derecho a poder terminar mi carrera, ¿por qué no replantear esta vida en un país que no es el mío, con gente que no es la mía y con oportunidades que probablemente eran muy difíciles o era una utopía acceder? Y fíjate que ahí yo quisiera hacer cierto énfasis. José, digamos, ¿qué te hizo que no, por así decirlo, que no te echaras a morir en esta etapa complicada? Porque el exilio es bastante complicado. Que no te echaras a morir, que no te estuvieses quejando todo el tiempo de ese dolor que sabemos que es duro, ¿verdad? Porque yo también lo he vivido. ¿Qué te hizo pensar, no, yo no me voy a solamente estar quejando, yo tengo que buscar qué hacer, tengo que buscar algo, una oportunidad, porque tengo que continuar mi futuro, porque es duro la parte de dejar la universidad atrás, dejar tu zona de confort, que era tu centro de estudios en Nicaragua, que tantas veces, por ejemplo, aquí en Acción Universitaria hemos denunciado el robo de las universidades en Nicaragua. Pero, ¿qué te hizo decir, no, yo no me voy a quedar sufriendo, solamente yo le tengo que sacar provecho a esta etapa difícil de mi vida? ¿Qué crees que fue tu inspiración? Mira, yo quiero comenzar también, Edgar, contestando esta pregunta, porque el exilio, por muy desgarrador que sea y por muy esperanzador para muchos también, porque yo creo que el exilio ha tenido muchos matices, Sí, y de muchos colores, ¿verdad? Pero también debo decir que el exilio es peligroso y muy peligroso. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque yo creo que el exilio muchas veces hay personas, y me atrevo a decir, que todavía están en un estado totalmente de victimismo. Uh-huh. O sea, de victimismo me refiero que soy exiliado. Sí, hombre, somos exiliados, claro, hombre. Claro, O sea, se quedan atrapados en esta realidad. pero se quedan allí, claro. ¿me entendés? Y no los juzgo, no los culpo, porque tendrán su propio mecanismo de superación, su propio mecanismo para poder trabajar un poco su inteligencia emocional. Pero el exilio también muchas veces te lleva a un victimismo puro y duro, así, como tal, que te lleva y te desencadena a otros espacios como el asistencialismo, que muy bien no sabemos, ¿verdad?, cómo se maneja este espacio de exilio. Pero yo creo que el exilio, y por las situaciones duras a las que se enfrenta el ser humano y las que yo me he enfrentado, te ayuda a replantearte y decir, estoy aquí y, ¿sabes?, yo vi mi propio exilio como una misión de vida y como una misión que Dios me dio. Claro. Ya. Entonces, así yo cuando yo vine a este país con 21 años, dejando metas, dejando aspiraciones, dejando mi familia, dejando mi carrera universitaria, soñaba con ser un gran periodista. Pregúntame, hoy hago periodismo, no hago periodismo, hoy hago otras cosas, pero es mi pasión, es mi sueño frustrado, no hago periodismo. Porque cada quien tiene un sueño ahí que no lo hace. Exactamente. Claro. Entonces, yo no hago periodismo ahora, pero es mi pasión, es lo que me movió, dejando espacios sociales, dejando mis espacios de amistades, dejando mis espacios culturales, mis espacios de pastorales juveniles, de pastorales de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, dejando todo el José de ese momento.
Pero cuando yo vine acá, entonces, como te digo, me replanteé un poco, ¿no? ¿Cuál era mi misión acá? Ya. Entonces yo creo que eso me ayudó a mí a poder, de cierta manera, a tener esa capacidad de salir y buscar oportunidades. Ya, porque creo que las oportunidades no solo vienen a vos, se forjan, se trabajan y se luchan para llegar a ellas. Y pues, estando acá en Costa Rica, yo digo, bueno, tengo que buscar qué hacer. Ya, tengo que buscar qué hacer y en ese momento cuando uno atraviesa sus ciertas crisis emocionales, ¿verdad? De desprendimiento y demás, pues digo yo, tengo que continuar mi carrera universitaria, que era uno de mis principales anhelos, propósitos que tenía. Ya, y si estoy aquí es por algo y tengo que cumplirlo aquí, en Costa Rica. Claro. Bueno, hablándote un poco desde la experiencia que, por ejemplo, yo tuve acá. Yo recuerdo que cuando yo vine a Costa Rica, yo venía con esas ansias y esas ganas de decir, es que yo tengo que continuar la universidad. Pero a veces uno se topa con esta barrera en que, digamos, esas oportunidades que uno busca no son tan fáciles de encontrar, ¿verdad? Entonces, va a haber un momento en que tal vez uno diga, hombre, pero capaz que ya no es posible, capaz que ya no lo logré, ya no fue posible encontrar nada. Te encontrás con trámites burocráticos, bueno, entre otras cosas que pueden llegar a decepcionarte. ¿Cuáles fueron estos obstáculos que vos te encontraste que te hicieron pensarla? Por lo menos pensarla. Yo sé que no te lo replanteaste porque sí lo lograste terminar, pero ¿cuál fue esos obstáculos que vos dijiste? Está complicado la cosa. No lo sé. Me genera incertidumbre. Por ejemplo, eso. ¿Cuáles son esos obstáculos? Sí, mira, Edgar, como bien lo mencionaba anteriormente también, yo creo que cuando uno tiene una meta muy clara, como has trabajado por ella y has luchado toda una vida por ella, porque yo quiero decirte, o sea, yo también pensé, yo sabía cuál era mi misión acá y quería también seguir redescubriendo mi misión, pero también me ponía a pensar y decía, yo duré 4 años en la Universidad de Nicaragua, tiempo invertido, desveladas invertidas, sacrificios invertidos y dinero invertido, pues también. Claro. Ya, entonces al venir acá, y yo recuerdo también que un amigo en ese momento, que ha vivido por mucho tiempo acá en Costa Rica, me mandó un post de Instagram que la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, estaba ofreciendo becas a jóvenes que se habían exiliado, que habían salido bajo la crisis sociopolítica de abril, pero no solo eso, sino que jóvenes que tenían un alto perfil de liderazgo y incidencia en cualquier espacio, sea política, sea social, etcétera. Entonces, pues decir, no solo me da un plus ser un exiliado o ser, pues, haber salido del país, sino que tengo que también tener este extra, ¿no? Que es ser líder. Claro. Entonces, bueno, al final, recién llegado, vos te encontrás con muchas barreras acá. Y también hablo barrera un poco también de la propia nacionalidad. Vos sabes que muchas veces acá, y para nada es un secreto, y hay que decir las cosas como son, en Costa Rica, los nicaragüenses muchas veces no somos muy bien vistos. ¿Ya? Y hay todo un tema, ¿verdad?, de xenofobia, de aporofobia, y todo un tema ahí de etiquetas sociales que se le marca y se le atribuyen al nicaragüense. Las barreras, obviamente, ¿verdad? Y principalmente que sos un joven o sos una persona que ha venido con un refugio, ¿verdad? Y el refugio en ese momento tampoco era bien visto, porque no todas las instituciones educativas, etcétera, estaban sensibilizadas con el tema. Sí, ni siquiera te lo aceptaban. Y ni siquiera te lo aceptaban, y ni siquiera exactamente podían ver el carnet y de ahí te acusaban de estafador probablemente, o que de mentiroso, etcétera, etcétera. Entonces, comenzando con eso, decimos, o sea, había una ignorancia completa en cuanto al tema del exilio, por supuesto. Exacto, no había una sensibilidad totalmente sobre el tema, ¿ya? Entonces, sin embargo, eso no fue un impedimento, pues, al final, esta universidad, gracias a Dios, también estaba muy sensibilizada. ULACIT ha sido una universidad muy humana y debo reconocerlo, ¿ya? Entonces, me doy la oportunidad de ir
y de tocar puertas, porque es la única forma también. Las oportunidades muchas veces, Edgar, no te llegan donde estás sentado o acostado. Tenés que salir, tenés que tocar puertas, tenés que buscar las oportunidades. Entonces voy y me dirijo hacia la ULACIT, ¿verdad? Y comienzo a preguntar un poco todos los requerimientos. Y cuando yo voy leyendo y me van contando, yo digo, yo cumplo con estos requerimientos. Ujú. Sí, Eso vos sentiste, yo encajo aquí. yo encajo aquí. Claro. Era un espacio que académicamente me gustó, la metodología que implementaba me gustó, el campus me gustó, la gente también puedo atribuir que hubo gente muy pura vida, como dicen los propios costarricenses. Entonces yo lo declaré y dije, aquí voy a estar y lo voy a lograr. Y la cuestión es que comenzó esa búsqueda. Y digo también un poco hablar de la sensibilidad, porque ULACIT en ese momento, claro, nosotros veníamos exiliados, y vos sabes que en Nicaragua hay como un totalitarismo, o sea, es decir, todo depende del propio gobierno como tal, Claro. y no hay una separación de los propios estados, de las instituciones, no hay institucionalidad, etcétera. Entonces yo no podía decir, quiero que me manden mis notas de quinto y cuarto año apostilladas y autenticadas porque todo depende de ellos. ULACIT dio la oportunidad, que era una de las principales barreras que yo pensé, dar la oportunidad de poder acceder al sistema educativo sin tener los papeles Sin tener que tener la oportunidad. apostillados, Sí, autenticados. justamente, fíjate que hablando de eso, en Acción Universitaria yo recuerdo que fue una de las primeras problemáticas que yo observé. Porque, bueno, uno aprende de la propia experiencia. Entonces, cuando a uno le va mal en algo, cuando uno dice, mira, no cometas este error, bueno, aprovechando que estábamos organizados, pues dijimos, bueno, vamos a hacer una asesoría en materia de este trámite, que es un trámite ligeramente sencillo, pero que en ocasiones, por ese mismo desconocimiento de los funcionarios públicos aquí en Costa Rica, puede llegar a hacerte sentir que hasta ahí llegó tu oportunidad. Entonces, bueno, que sepa la gente que nos está escuchando que no llega hasta el apostillado de su oportunidad, que siendo solicitantes de refugio y siendo refugiados, el Ministerio de Educación Pública les puede aceptar los documentos sin necesidad de apostillado. Y eso es importante recalcarlo, porque mucha gente simplemente por desinformación, fíjate, pierden las oportunidades que podrían estar. Pero también quisiera hacer énfasis en ese punto. Las oportunidades no llegan donde vos estás acostado. Y eso es necesario, porque a veces, bueno, bueno, es muy fácil venirse y quejarse todo el tiempo y decir, ay, no, es que a mí me ha ido terrible, es que a mí me fue así. Sí, está bien contar tu testimonio, está bien contar tu historia. Estamos conscientes de que tu historia, de la historia de lucha y de sufrimiento tuyo, es necesaria conocerla porque es parte de la memoria histórica de un pueblo que ha sido sufrido en Nicaragua. Pero es necesario también contar historias de éxito donde nosotros digamos, bueno, pero que sí se puede, ¿viste? O sea, sí se puede hacer algo. Porque, bueno, tampoco es como que vos tuvieses un privilegio específico. O sea, o vos te mandaron un post de Instagram como me lo pueden mandar a mí, como se lo pueden mandar a cualquier otra persona, que incluso estaba público en la página de ULACIT y sigue público. Exacto, exacto. Entonces, ahí ya tiene que ver con la audacia de cada quien, conocer o tener también mucha curiosidad, ¿verdad? Por ir a leer, por ir a buscar Investigar. qué es lo que me están... Exacto, investigar qué me están pidiendo, qué no me están pidiendo, por qué encajaría yo, por qué no encajaría y cómo solucionar, por ejemplo, aquellas pequeñas barreras que existen. Porque vos pudiste haber dicho, ¡hala! Pero mira, están pidiendo apostilladas las notas y no me las van a dar. Bueno, no, ya no se pudo. Ahí dejémoslo. Pero mira, que después la universidad dio más oportunidades, se aperturó más. Entonces, ahí hay dos puntos importantísimos. O sea, las oportunidades no caen del cielo. Hay que irselas a buscar. Y es duro irselas a buscar. Duele irselas a buscar porque a veces tenemos miedo al rechazo. Pero capaz que... Si lo seguimos haciendo, seguimos buscando, seguimos siendo insistentes, la perseverancia, esa perseverancia que yo creo que es muy admirable de tu parte. Pero bueno, seguimos contando de ese proceso. Sí, no, y como bien lo mencionás, al final
yo creo que te vas a topar con la propia realidad cuando vas al encuentro de esa propia realidad, ¿no? Sin embargo, debo comentarte pues que de ahí hay procesos donde vos te desanimas totalmente y tal vez ves como algo inalcanzable. Cuando yo llego a la universidad, yo visito la universidad, como yo te digo, desde un primer momento yo me di cuenta que era mi lugar donde estar. Yo lo sentí, yo lo viví, lo vivencié en ese momento. Digo, sí, es mi lugar, aquí yo voy a estar. Y comencé a hablar un poco más de la universidad, a preguntar sobre las actividades que había, porque sí me interesó. Sí tuve un pequeño como ahí, un poquito como me ¿Bajón? desanimó, un poco Ujú. me bajoneé, porque ULASID no ofrecía comunicación. Ah, No ofrecía que, comunicación. que era Que tu pasión, era mi justamente. pasión y siempre lo he Claro, dominado mi primer amor, porque ese es mi primer por amor, supuesto, por ya, supuesto. porque es lo que yo siempre soñé, por lo que yo desde pequeño lo aspiré, lo anhelé. Sin embargo, yo creo que estos procesos de vida te van enseñando también a replantear un poco tus metas y tus objetivos y darte cuenta que Dios principalmente y la vida te van ubicando en espacios con mensajes, con signos, con señales puntuales para darte cuenta hacia dónde te puedes direccionar. Vos puedes tener bien claro lo que querés, pero Dios y la vida te van mostrando muchas veces otros caminos ¿A dónde va? y ahí no se cumplen. Mis caminos no son tus caminos y mis planes no son tus planes, dice el Señor también. Entonces ahí me di cuenta, ¿no? Y la única carrera que tenía relación con comunicación era publicidad. Entonces, la publicidad era un mundo nuevo para mí. Nunca pensé estudiar publicidad, pese a que ves algunas clases de publicidad en comunicación, que era algo muy, muy superficial. Entonces yo digo, bueno, es la carrera que más tenía relación. Entonces, bueno, Le adelante. diste. No era una oportunidad en ese momento que me podía decir, pedir gustos, quiero esto, quiero lo otro. Era lo que había, entonces, Claro, y te adecuaste al momento. y me adecué, Sí, me sí, no te adapté echaste a morir. O al sea, momento. Y al final yo recuerdo como mis propias historias de vida también y de los tantos momentos que viví, es que yo escribí un artículo de opinión en la universidad y lo denominé publicidad, también es comunicar. Entonces traté de ver, Edgar, siempre esa relación, porque al final la comunicación y la publicidad son primas hermanas, claro. y traté de ver siempre como esa sintonía, ya, traté de relacionarla siempre, de tal forma que yo en cada clase que miraba, siempre encontraba algún aspecto periodístico, algún aspecto de comunicación, porque al final, pues sí se comunican, al final sí se cruzan en el camino. Entonces siempre traté de encontrar esa como intención o esa motivación, ese incentivo para poder yo tener como de cierta manera ese impulso para poder seguir estudiando. Fíjate Ya. que ahí está interesante. Voy recopilando ahí como que cada partecita que vas diciendo. Pero me parece necesario aprender cómo echarse porras a uno mismo. O sea, cómo darse ánimos a uno mismo, cómo transformar la realidad que estamos viviendo en este momento y la oportunidad que estamos teniendo para convencernos y darnos cuenta de que esa oportunidad que tenemos no es un problema, sino que más bien es algo que a largo plazo o a corto plazo puede llegar a convertirse en nuestra nueva forma de vida, nuestra nueva razón de ser. Porque mira, o sea, vos pudiste haber dicho, mira, no hay comunicación, mejor me busco Me otra voy. cosa, espero, no quiero seguir Exacto. No estudiando quiero seguir mejor. estudiando porque no, Exacto, o sea, no es lo ya mío. viste la vida, me odia, ya no quiero Exacto. nada, viste que es que a los exiliados nos ven terrible. Pero no, o sea, viste la oportunidad, buscaste la oportunidad, investigaste la oportunidad, la tomaste, aún cuando era transformada un poco. Y mira cómo hiciste esa amalgama para transformar esa idea de que, bueno, es que voy a estudiar esto, pero no dejar de relacionarse con esto, ¿verdad? Una anécdota que yo tengo es que yo puse como primera opción de carrera en la universidad pública cuando entré
yo pensé como, voy a ver qué me depara la vida. Capaz ya no es las ciencias políticas. Y puse odontología. Entonces yo, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, pues capaz es un cambio de vida. Pero yo dije, se lo voy a dejar todo a Dios. Vamos a ver. Si me da la nota para entrar a esta otra carrera, pues me voy a esta otra carrera, cambio de vida, pienso en otra cosa. Y si no, pues significa que mi camino sí está en las ciencias políticas. Al final, por unos cuantos puntos ahí, pues me quedé en ciencias políticas, volví a meterme más al activismo y aquí ando. Entonces, son cosas de la vida. O sea, a veces uno quiere irse por un lado, pero al final la vida te dice, no, este es el camino que hay que tomar. Entonces así te pasó a vos, pero lograste aprovecharlo bien. Exacto, no, sin embargo la publicidad ha sido también un mundo mágico, un mundo fascinante también, porque también es desarrollar esa propia creatividad, ¿no? Y ves todo este mundo, ¿no? De la comunicación y la publicidad desde otros espacios, ¿ya? Entonces al final complementas las dos cosas, ¿no? Claro. Ya, porque al final yo creo que la comunicación me fue preparando para este mundo de la publicidad. Ya, y que al final las dos se necesitan. Las dos se necesitan y se topan. Y pues fui en ese transcurso de la vida, ¿no? En el transcurso académico, me fui enamorando más de la publicidad. Y como te lo comentaba, habían clases, por ejemplo, que yo convalidé y gracias a Dios tuve la oportunidad de convalidar aproximadamente 10 clases, pero, ¿sabes? Hubieron otras 5 clases que yo pude convalidar, como producción radiofónica, como producción televisiva, como, por ejemplo, redacción creativa. Yo las pude convalidar y, sin embargo, Edgar, yo las llevé otra vez. Ok, yo ya había llevado esa clase en Nicaragua. Porque, digo yo, me apasionaban, pero también quería encontrar y dar esa clase de, o sea, como ese estilo periodístico. Y me encantó. Y me encantó porque pude ver también la producción radiofónica, no desde un género periodístico como tal, sino de la parte creativa, diferente, de vender. Claro. Y demás. Entonces, al final le encontré ese sentido. Y me terminó enamorando y gustando. Como que las complementaste. Las ambas. Complementé, exactamente. Uh-huh. Sí, o sea, sin duda, yo creo que este tema no solamente es una historia de superación, sino también te da ese plus de cómo transformas una adversidad en una oportunidad. Y finalmente yo creo que quizá de eso se trate la vida. O sea, quizás se trate de que cada adversidad que tengamos la convirtamos en una especie de oportunidad. Y por eso es que este podcast se llama Opportunity, porque hablamos de oportunidades para universitarios, pero también oportunidades para esas personas que por alguna u otra razón dejaron de ser universitarios, pero no pierden la esperanza de volver a hacerlo. A veces la universidad se convierte en mucho más allá que simplemente ir a estudiar. O sea, la universidad tiene un componente gigantesco de diferentes cosas. Y justamente es por eso que nosotros tratamos de pensar mucho en la idea de que la universidad dolió muchísimo cuando se acabó, cuando, por ejemplo, a quienes nos expulsaron, pero también a quienes tuvieron que dejarla por muchas razones. Hoy no solamente las están dejando por razones políticas, también es una cuestión económica. La esperanza en Nicaragua para las personas universitarias está casi nulo. Muriendo. ¿Sí? Sí. O sea, la gente no está queriendo estudiar porque dice, ¿para qué voy a estudiar si finalmente voy a terminar migrando?
O van a robar la personalidad jurídica de la universidad donde estoy Ajá. estudiando. O me van a cambiar las autoridades de mi universidad. Exacto. Me van a cambiar los pensum. Exacto. Van a politizarlo. Va a bajar la calidad. O sea, Sí, mil muchos cosas. factores. Sí. Total. Entonces, lamentablemente, pues el deterioro de la universidad en Nicaragua es constante. Pero mira, o sea, justamente este programa se llama ¿realmente hay becas en las universidades privadas? Porque queremos dar respuesta al escepticismo que existe respecto a eso. Sí, mira, es un tema también que siempre se le acuña las becas a las universidades públicas. Sin embargo, debo decir de que universidades como ULACIT, y hablo de mi propia experiencia, ¿verdad? Claro. Porque desconozco en este momento que otras universidades también tienen como una convocatoria abierta como la que tuvo ULACIT, porque ULACIT en su momento fue como una respuesta inmediata al flujo migratorio específicamente universitario bajo la crisis de abril, ¿verdad? Y me recuerdo, yo fui de la tercera generación de jóvenes nicaragüenses universitarios exiliados que ganamos la beca en ULACIT. Debo reconocer que hay un trabajo conjunto también entre ULACIT y la asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos. Claro. Que al final son instituciones que también fueron enfocadas en ofrecer una oportunidad. Pero sí existen, Edgar. Y hoy debo decir que ULACIT también, dentro de su programa de becas, tiene un ítem o tiene un canal abierto específicamente para jóvenes nicaragüenses exiliados que no pudieron, y no solo exiliados, sino migrantes como tal, que por cualquier motivo dejaron la universidad en Nicaragua y que desean continuar estudiando acá en Costa Rica. Pero no solo es que tengas ese perfil, sino también que te acompañe la experiencia de liderazgo. Claro. Es decir, hay requerimientos. Y eso te da un plus para meterte al activismo. A cualquier activismo. Claro, a cualquier tipo de activismo. Es que ahora, con el contexto que tenemos en Nicaragua, la gente cree que activismo, bueno, es meterte al activismo político, pero no es necesario. O sea, el activismo social tiene que ver con ecología, tiene que ver cultural, con cultura, tiene que ver con apoyo humanitario. Y mira, ahí vamos a recalcar, porque bueno, a propósito, aquí siempre metemos el tema de Nicaragua y la situación compleja que tiene nuestro país. Mira la importancia de la sociedad civil. Mira la importancia de esta asociación sin fines de lucro de Ticos y Nicas Somos Hermanos. Uh-huh. O sea, mira la importancia que tiene la sociedad civil en aquellos espacios donde no se da abasto por parte del Estado, por ejemplo. Uh-huh. O sea, la iniciativa privada es importantísima, sobre todo cuando hay una serie de personas, de individuos que buscan organizarse para crear iniciativas conjuntas que logren cambiar la vida de cuántas personas. Porque, bueno, no solo vos has sido becado, han sido becados muchas otras personas en ULACIT en convenio con esta asociación, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Que, por cierto, las pueden buscar en redes sociales como Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos. Correcto. Y a la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología también la pueden buscar en redes sociales. Y ahí también pueden buscar en su apartado de becas estas becas de liderazgo. Así son, ¿verdad? Sí, becas de leadership. Ok, Uh-huh. leadership. Ajá, Uh-huh. ok. Uh-huh. Y buscar ahí, investigar un montón de eso. Igual nosotros en nuestra página de redes sociales, Acción Universitaria, tenemos una pequeña guía de aplicación a esa beca. Es una guía bastante pequeña, pero igual nos pueden contactar por los canales y medios directos para nosotros explicarles si acaso necesitaran eso, porque José en un momento en el programa de acompañamiento a la reinserción nos diste una pequeña charla sobre Uh-huh. esto mismo, Uh-huh. y por eso decidimos invitarte de nuevo, para decirle a la gente que la oportunidad está abierta. O sea, aquí José nos vino a decir cómo es la cosa, cómo se aplica y qué es lo que hay que hacer en primera instancia. Uh-huh. Pues construir tu perfil de liderazgo. Exacto. Que creo que, bueno, yo creo que ULACIT se ha caracterizado por tener estudiantes que sean líderes, estudiantes Claro. que sean pioneros,
estudiantes que vayan siempre generando alguna incidencia en cualquier espacio, porque la CIT no pide un perfil específico de liderazgo, ya que hagas un bien a la sociedad o a tu comunidad, que sea un trabajo impactante, que sea también visibilizado. Yo creo que eso tiene mucho peso. Entonces, desde mi propia experiencia, por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, yo siempre supe, y yo creo que siempre lo tuve en cuenta, de mi propio perfil de liderazgo que yo venía construyendo desde mi adolescencia y parte de mi juventud. Ya, y a tener todos estos requerimientos, se aplica de manera tan fácil. O sea, fácil, como bien lo mencionaste. Hay en el apartado específicamente de la página de Olacit, te da los requerimientos. Son requerimientos que vos decís, bueno, son complicados, pero que si lo buscas, lo puedes lograr. Por ejemplo, un promedio mínimo de 85% claro. Durante tu tiempo de la secundaria. Uh-huh. Claro, evidencias que respalden tu trayectoria de liderazgo. Por ejemplo, unas 3 cartas de recomendación. Cartas, uh-huh. Fotos, evidencias. También que respalden tu propio exilio. También la razón del por qué también te exiliaste, qué hacías en Nicaragua y qué te llevó, ¿verdad?, a poder estar acá en Costa Rica. Entonces, suena un poco complicado, pero no es difícil cuando se quiere y cuando se ponen todas las ganas. Porque cuando muchas veces el panorama pinte un poco negro oscuro, siempre sale un arco iris y siempre sale como un matiz ahí policromático de muchos colores. Claro. Porque así lo veo. Excelente. Esa es una capacidad de resiliencia importantísima. Pero bueno, para ir concluyendo este programa que ha sido maravilloso, personalmente muy emotivo y esperanzador, José, quisiera hacerte dos preguntitas. Uh-huh. Una, que nos contés la experiencia más gratificante que tuviste en tu trayectoria universitaria, porque entiendo que ya terminaste la universidad. Sí, ya me gradué. Estás trabajando. Uh-huh. ¿Estás trabajando en lo? Sí. ¿Sí? O sea, algo así, algo similar. Interesante, o sea. Y finalmente, aunque sea un poco cliché esto, pero ¿qué mensaje le tirás a los jóvenes nicaragüenses que quizás se están tropezando en este momento, están encontrando ciertas barreras a la hora de buscar oportunidades? ¿Qué les decís? ¿Por dónde se tienen que ir? Basado en tu experiencia. Sí, bueno, con el tema siempre de las experiencias vividas y de los momentos hitos, de los momentos cumbres que yo viví durante mi trayectoria universitaria, indiscutiblemente para mí han sido las personas con las que me topé durante mi proceso académico en la universidad, hablando desde docentes hasta compañeros. Yo creo, y soy fiel creyente en esto, y también aprovecho como para también responder a la pregunta del mensaje. Muchachos, muchachas, acerquémonos a aquellas personas que nos van a hacer crecer, aquellas personas que son ese capital social, ese networking, ese redes. Claro. Ya, esas redes. Busquemos a personas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, académicamente. Entonces me voy con recuerdos tan gratificantes y tan bonitos de mi proceso de la universidad acá en Costa Rica, que para mí, de cierta manera, verdad, me impulsaron y son parte también de este proceso, ¿no?, de mi propio logro académico. También debo destacar y reconocer también mis propias actividades extracurriculares. Uh-huh. Es importante también de que más allá de estudiar, si estoy estudiando, estoy enfocándome en mi carrera, pero ¿qué más estoy dando? ¿O qué me hace diferente? ¿Cuál es ese valor agregado que me diferencia del otro estudiante? Ya, o sea, quiero ser un poco diferente en ese aspecto. ¿Qué estoy aportando? Que podamos tener más espacios, por ejemplo, de crecimiento. Por ejemplo, yo estuve en el club de debate. Y el club de debate me ayudó a tener muchas habilidades blandas y sobre todo habilidades al momento de hablar, de expresarme. Claro. Y también a construir mejores relaciones interpersonales. Ya, también eso lo recuerdo todos los días de mi vida. También recuerdo en los propios espacios de la propia carrera que pude tener, en espacios
por ejemplo, de concursos meramente de publicidad, de concursos también, por ejemplo, participé en el modelo Naciones Unidas. Entonces, de todos estos espacios que al final te hacen un ser integral. No solo un estudiante, sino que te hacen un ser integral porque te permiten ver la vida desde muchas ventanas y de muchas puertas. Por supuesto. Entonces me quedo con eso y aprovecho también para tirar el mensaje que se sale siempre de los momentos difíciles de la vida. Se sale de la depresión, se sale de la crisis, se sale de la ruptura, cuando realmente también hay un impulso. Y yo quiero decirle también a todos los jóvenes que me están escuchando que todos podemos. O sea, que todos podemos, y también suena muy cliché, pero y quiero traer también el ejemplo de Chainis, incluso una chica como nosotros, y en ella podemos ver materializados que los sueños, cuando se trabaja, cuando se lucha, cuando se sueña y cuando te esforzas, sí se cumplen. Claro. Sí se cumple, por muy difícil que sea el panorama, porque tu propia condición económica, porque tu propio color, porque tu propia orientación sexual no dicta quién sos o quién vas a ser para la vida, porque eso lo forjas vos, no dónde venís ni dónde sos. Sí. Muchísimas gracias, José, por ese mensaje que nos estás dando, por toda tu historia que va a ser más que inspiradora para cientos de jóvenes nicaragüenses, pero no solo nicaragüenses, sino también cientos de jóvenes migrantes, cientos de jóvenes que han tenido que dejar la universidad por algún motivo, ya sea porque tienen que trabajar, por esto y lo otro, para que no pierdan la esperanza de esto y lo otro. Y bueno, a buscarse las oportunidades que no llegan solos, ¿verdad? Me deja con muchísima esperanza. Yo creo que también a la gente que nos va a escuchar la vas a dejar con mucha esperanza y muchas ganas de seguir adelante. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerte en otro momento para hablar de otros temas mucho más a fondo. Pero por el momento, bueno, nos despedimos en este podcast de Opportunity U por Acción Universitaria Radio. Recuerden encontrarnos en las plataformas de redes sociales, en Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram como Acción Universitaria, y en las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar en Spotify, también nos pueden buscar en Apple Podcast, nos pueden buscar en SoundCloud como Acción Universitaria Radio, y ahí va a estar el apartado de Opportunity U. Recuerden que tenemos varios programas. Les saluda Edgar Blanco, que hoy fue su anfitrión, y vamos a estar teniendo muchas más pláticas como esta, esperanzadoras como la que nos dio José. Muchas gracias.